Buenas tardes a todos. La palabra de Dios dice que bueno y qué agradable es cuando los hermanos se reúnen en armonía. Les damos un caluroso saludo desde la Iglesia Bautista Betel en Toronto, Canadá, y esperamos que este tiempo sea de bendición y sea de gozo para ustedes. ¿Por qué no invita a sus familiares, a sus amigos que se reúnan con usted, ya sea donde usted está, o envíenles el enlace live.ibbetel.com para que sí mismo se conecte con nosotros. Damos gracias al Señor porque Él es bueno y porque su palabra sigue siendo escuchada aún en otras partes del mundo. Sabemos que nos escuchan y les damos también una bienvenida a todos ustedes que no están con nosotros aquí en Canadá. Sabemos que es un tiempo difícil, un tiempo incierto, pero Dios sigue en control de todo. Dios sigue obrando, Dios sigue proveyendo. Su palabra sigue siendo expuesta. Él sigue siendo de bendición para todos. Y por eso queremos que pasen un tiempo con nosotros en esta tarde, un tiempo que la palabra será expuesta, un tiempo que tendremos cánticos. Espero que sea nuevamente de bendición y de gozo para ustedes. ¿Por qué no oramos y así empezamos? Gracias te damos, Señor, en esta tarde por tu misericordia, por tu amor, porque tu paz llega a nosotros, Señor, todos los días, porque tus misericordias son renovadas cada mañana. Sabemos que tú estás en control de todo, sabemos que tú tienes nuestras vidas en tus manos. Sabemos, Señor, que tú sigues obrando en todas las vidas que quieren seguirte a ti, en todas las personas que te llaman a ti, Señor, que te llaman Dios. Queremos que tú seas bendecido y alabado, que tú seas glorificado esta tarde por sobre todas las cosas. Bendice a nuestro pastor que trae la palabra en esta tarde y bendice a todos aquellos que pueden escucharnos y vernos a través de todos los medios que tenemos a nuestra disposición. Te rogamos nuevamente, Señor, que te quedes con nosotros y todo te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Ahora tendremos unos anuncios. Estos son los anuncios para esta semana. La clase de adultos continúa estudiando Romanos todos los domingos a la 1 de la tarde por medio de Skype. El grupo de matrimonios también se reúne todos los domingos a la 1 de la tarde a través de Skype. Nuestro servicio de adoración ahora empieza a las 2:30 de la tarde y lo transmitimos por live.ibbetel.com. La clase de jóvenes se trasladó a las 4 de la tarde todos los domingos a través de Skype. Todos los sermones grabados ahora se pueden reproducir por sermons.ibbetel.com. Nuestra noche de oración ocurre todos los martes a las 7 de la noche. Descarga la aplicación Zoom para conectarte. El campamento familiar que estuvo programado para el mes de julio ha sido cancelado. Todas las cuotas de inscripción ya han sido reembolsadas. Cualquier pregunta, escríbanos a finance@ibbetel.com. Apoye nuestro ministerio a través de sus diezmos y ofrendas por e-transfer. Envíelos a admin@ibbetel.com con la contraseña ofrenda. Si ya nos proporcionó una contraseña anteriormente, continúe usándola hasta nuevo aviso. Cualquier pregunta, envíesela a admin@ibbetel.com. Hola a todos, bendiciones, les mando un abrazo grande virtualmente. Hoy vamos a leer Mateo capítulo 16, versículo 13 al 20 de la Nueva Versión Internacional. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificará mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos.
Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Luego les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. ¿Por qué no le invitas al Señor en esta tarde para que Él venga y descienda sobre donde tú estés, que el lugar donde te encuentres, en tu casa, con tu familia, sea un lugar donde Él llegue y descienda con su Espíritu Santo, que traiga sanidad, que traiga paz, que traiga gozo. Que Él haga de tu corazón un lugar donde Él habite, donde su Espíritu se mueva. ¿Por qué no le invitas en esta tarde con este cántico y dile: Señor, ven a este lugar, llena mi vida, Señor. Tú que estás sentado sobre querubines, tú que estás en el trono, en medio de serafines, tú que eres aclamado por ángeles, ven a este lugar. Tú que estás sentado sobre un trono de gloria, tú que estás en el trono de la alabanza de tu pueblo, tú que eres aclamado por tu iglesia, ven a este lugar, ven a este lugar, ven a este lugar, ven a este lugar, llena hoy mi vida, tú que estás sentado sobre un trono de gloria, tú que estás en el trono de la alabanza de tu pueblo, tú que eres aclamado por tu iglesia, ven a este lugar, ven a este lugar, ven a este lugar, ven a este lugar. Señor, desciende con tu Espíritu Santo, que tu pueblo, Señor, sienta tu presencia en esta tarde, donde se quiera que se encuentre, que tu Espíritu traiga, Señor, esa sanidad, Señor, ese gozo que solamente tu pueblo puede experimentar, Señor. Desciende sobre nosotros, Señor, te lo pedimos. De este lugar, de este lugar.
está cada persona en esta tarde, Señor. Haz de ese lugar tu aposento alto. Haz de ese lugar, Señor, un altar de adoración, un altar de oración, Señor. Bendito seas. Bendito seas, Señor. Mi esperanza
Muy buenas tardes, hermanos y amigos que una vez más nos sintonizan o se unen a nosotros en este tiempo de adoración, en este tiempo de oración, en este tiempo tan importante para nosotros como iglesia, en donde a pesar de la distancia podemos congregarnos alrededor de la palabra de Dios, congregarnos alrededor de el Espíritu del Señor que mora en nuestro corazón, congregarnos en ese espíritu de gratitud, en ese espíritu de alabanza, en ese espíritu que el Señor nos ha dado, el cual nos une en esta tarde en la fe, el cual nos une también en la esperanza que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Y en este domingo particular queremos saludarlos a todos ustedes. Nuestro deseo es que todos se encuentren bien, en gozo de su familia y pues que el Señor también les esté guardando y proveyendo para todas sus necesidades. Es un gozo también poder compartir con ustedes en esta tarde la palabra del Señor. Como decíamos el domingo anterior, la vida continúa y aún a pesar de todas las cosas que estamos viviendo. El Señor ha sido más que misericordioso con nosotros, ha sido bueno y seguimos hacia adelante aferrados a la fe, aferrados a la persona de Jesús, aferrados al Evangelio que el Señor nos ha dejado, en el cual nosotros hemos creído, hemos depositado nuestra confianza y también nuestro corazón. Y de eso en esta tarde quisiera hablar con ustedes acerca de la persona de Jesús. A menudo las personas cuando interactúan con nosotros en el lugar de trabajo, en el lugar donde estemos, y por alguna razón notan o se dan cuenta que somos de la iglesia, comienza entonces a preguntarnos cuál es la diferencia entre la fe evangélica que nosotros decimos tener y las demás religiones, por así decirlo. Si prestáramos nosotros atención y diéramos un especial cuidado a esta pregunta, vamos a descubrir que lo que las personas quieren es saber no acerca de nuestra afiliación religiosa, es decir, no nos están preguntando a qué iglesia vamos, ni a qué iglesia pertenecemos. Lo que las personas en realidad quieren saber es acerca de la exclusividad y la singularidad de Jesús en la fe que nosotros practicamos, en la fe que nosotros proclamamos, en la fe que nosotros vivimos. En cierta ocasión, un hermano de la iglesia había traído un invitado a una de las actividades que anualmente hacemos. Y año tras año, esta persona invitada venía, participaba y se regocijaba y todo lo demás. Pero un día vino esta hermana a mí y me dijo que quería compartirme algo. Le digo, sí, ¿cómo no? Y me dice, pues no lo tomé a mal, pero bueno, quiero decirle algo. Le digo, está bien, listo. ¿Cómo estuvo tu amigo? Qué bueno que siempre viene. Y me dice, bueno, estuvo todo bien, pero pues hay algo que él me dijo que me tiene un poco inquieto y no quiero tampoco que lo vaya a tomar como una ofensa, algo que lo incomode. Le digo, no, tranquilo, diga qué es lo que pasa. No, es que él dijo pues, que todo estaba muy bonito, que la reunión, la comida, todo estuvo muy bonito y que pues que usted es una persona muy chévere, que por acá y que por allá. Pero algo que dijo es que usted, cada vez, todos los años que él ha venido, usted siempre predica el mismo mensaje. Y me quedé y le digo, pero ¿qué otro mensaje yo debo entonces predicar si el mensaje es el mismo? Y en lugar de tomar quizás un tipo así como de ofensa, insulto, dije yo, qué bueno que todavía el Señor me ayuda a mantener el mismo mensaje de las Escrituras. Y es que de principio a fin el tema de la Escritura es Jesús. De principio a fin el tema de la Escritura es la obra expiatoria de Jesús. De principio a fin la Escritura es acerca de la gracia de Dios enviando a Jesús a un mundo perdido como el nuestro para redimirnos del pecado, de la maldad, para darnos esperanza, para darnos una perspectiva diferente de vida, para darnos propósito. Y esa es la esencia del mensaje del Evangelio que nosotros proclamamos. Pero la pregunta es ineludible. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Jesús? Hoy nosotros iniciamos una nueva serie de estudios que nos van a ayudar a entender un poco más quién es esta persona a la que nosotros llamamos Jesús, que ocupa un lugar importante en la Escritura,
que ocupa un lugar importante en la predicación, que ocupa un lugar primordial en el corazón y en la fe de cada uno de nosotros. Vamos a aprender quién es Jesús y por qué Jesús es el único que puede cambiar nuestra vida, tu vida, comenzando acá, de este lado, mientras estamos acá. En el texto que leímos hace un rato, que fue Mateo capítulo 16, versículo 13 al versículo 20, voy a pedirles que por favor lo ubiquen ahí en su Biblia, mientras buscamos este texto, Mateo 16, 13 al 20. Vamos a darnos cuenta que cuando lo leamos o cuando usted lo abra en su tiempo oportuno, vamos a descubrir acá que Mateo presenta una vez más a la figura central de esta narración, de esta historia, y presenta a Jesús yendo hacia una ciudad que se llama Cesarea de Filipo. En el camino, Mateo nos dice que Jesús comienza a dialogar, o más bien Jesús inicia una plática muy inusual con sus discípulos. No fue una conversación cualquiera, ni una conversación, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal el clima? ¿Cómo están los precios de la comida? No fue una conversación acerca de la familia de los discípulos, sino que fue una conversación muy particular y muy específica, y es lo que trae a nosotros en este estudio de esta tarde. Pero leyendo entonces lo que dice el Evangelio, espero que ya lo tengan entonces ustedes ahí listos. Dice Mateo 16, 13 al 20. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen que es Juan, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Luego les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. Como dije, era una conversación inusual. La conversación, ya para salir esto de una vez y salir de ese paso, la conversación nada tiene que ver con la interpretación errónea acerca de la institución de Pedro como el jefe supremo de la iglesia y guardián de las llaves de las puertas del cielo. Nada tiene que ver la conversación de Jesús respecto a esto que les acabo de mencionar. No sabemos qué es lo que motiva esta conversación. Lo que sí sabemos es que las dos preguntas con las que Jesús inicia la conversación y las otra pregunta que está a mediado de la conversación, esas dos preguntas que Jesús plantea nos llevan al punto crucial del Evangelio y al corazón mismo de la fe. ¿Quién es Jesús? ¿Por qué Jesús en el Evangelio? Comencemos entonces viendo estas dos preguntas. Obviamente, como les dije, ya las leímos en un momento, ¿no? Comencemos con la primera pregunta, el versículo 13 al versículo 14. La pregunta es directa, sencilla, es una pregunta general. Y la pregunta que Jesús plantea es, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? La escena en la cual nos ubica Mateo tiene lugar después, si van en el capítulo anterior, en el capítulo 15, versículos 32 al 39 y parte del capítulo 16, vamos a darnos cuenta que la escena tiene lugar después que Jesús alimentó a 4,000 personas y después de la alimentación de las 4,000 personas surge ese incidente, o más bien la demanda de los fariseos que vienen ante Jesús y le exigen a Jesús que demuestre una señal para probar, o más bien una señal que certifique quién es Jesús, una señal del cielo. Pero al plantear la primera pregunta, vamos a darnos cuenta que Jesús en Mateo no utiliza la primera persona. Jesús no pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Sino más bien hace la pregunta usando la tercera persona. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Para referirse a sí mismo. No sabemos la razón por la cual Jesús quiere saber la opinión de las personas o que las personas tienen respecto a él. Inmediatamente surgen
la diversidad de opiniones que los discípulos en el transcurso de su caminata, de su compañía con Jesús, escucharon. Pero la diversidad de opiniones que las personas tenían respecto a Jesús reflejan claramente que las personas pensaban bien acerca de Jesús. Tenían un concepto de que Jesús era en alguna manera una buena persona. Nada que Jesús fuera una persona que atentara contra la seguridad ni nada de eso, pero demuestran que las personas pensaban que bien sobre Jesús. Sin embargo, cuando las personas intentaron identificar a Jesús, lo único que vieron fue a un hombre común que llevaba un nombre común, como era el nombre de Jesús, nombre común en la época del siglo I. Pero no vieron al Jesús que domina la página de las Escrituras y el que ha sido identificado como el Mesías, el Cristo. Esto quiere decir el Mesías, el Hijo del Dios viviente, Mateo 16:16. Por eso ustedes se van a descubrir que como fallan y no ven al Mesías, a Cristo, las personas terminaron, en su opinión personal, terminaron vinculándolo con las creencias de la época y apuntan por lo menos a unas cuantas. Veamos entonces lo que decían acerca de Jesús en los versículos 14, en el versículo 14, que está resumido todas las opiniones de las personas ahí. Comienzan diciendo entonces los discípulos, fíjense, no nos dice Mateo quiénes de los discípulos dijeron a Jesús que simplemente a lo mejor fue una conversación colectiva en donde uno u otro interactuaron y aquí entonces lo que dicen ellos. Le dicen entonces a Jesús, unos dicen que es Juan el Bautista. Como les dije, relacionan a Jesús con las creencias, también con las supersticiones de la época. Cuando dicen que era Juan el Bautista, las personas relacionan a Jesús con una superstición que tenía a Herodes. En el capítulo 14 de Mateo, versículo 2, vamos a darnos cuenta que Herodes creía que Jesús era la reencarnación de Juan. Y si ustedes conocen o más o menos no recuerdan la historia, Juan el Bautista fue encarcelado por Herodes y después fue decapitado por el mismo Herodes. Entonces, Herodes creía que si Jesús hacía lo que hacía, que si Jesús predicaba como predicaba, era porque Juan, el espíritu de Juan, había reencarnado en la persona de Jesús. También la creencia sugiere que Jesús de alguna manera había sido confundido no tanto con la reencarnación de Juan, sino con la predicación al estilo de Juan el Bautista. Entonces, vamos a la otra opinión de las personas. Unos dicen que es Juan el Bautista. Luego, entre los discípulos, alguien le dice a Jesús, otros dicen que Elías. Aquí tenemos también otra teoría en la época donde está Jesús. Esa expresión, uno supone que es Elías, tiene que ver mucho con la interpretación literal que las personas habían hecho de la profecía de Malaquías, capítulo 4, versículos 5 al 6. Y esa profecía decía, la interpretación literaria que ellos habían dicho era que Elías, quien había sido llevado al cielo en un carro de fuego, iba a venir de vuelta a la tierra y que iba a reaparecer antes del día grande y temible del Señor. Entonces, unos dicen que es Juan el Bautista, otros le dicen a Jesús, dicen que Elías. Pero hay una tercera opinión, y la tercera opinión dice que otros Jeremías. Aquí otra vez tenemos que apelar a la leyenda de la época. La leyenda decía que Jeremías, el profeta, en algún tiempo indeterminado de la historia, iba a volver, iba a reaparecer en el escenario del pueblo de Judá para restituir el arca y también para restituir los utensilios sagrados que se supone Jeremías había ocultado en una cueva cuando Judá fue invadida por Babilonia, ¿sí? Ahora, esa era la creencia que tenían en la época. Pero hay una cuarta opinión y esta es interesante. Otros dentro del grupo de Jesús le dijeron, unos dicen o creen, opinan, que es uno de los profetas. Ahora,
para entender esto, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay un lapso de periodo de aproximadamente 400 años. Este periodo prolongado de silencio, lo que se conoce como el silencio profético, donde no había surgido ningún hombre profeta que trajera un mensaje de parte de Dios, ese periodo de silencio llevó a producir o a crear la idea de que en un momento dado, también al mismo estilo de la antigüedad, iba a haber una reaparición de los profetas. Y esto era algo muy común entre el pueblo desde los tiempos del cautiverio. En este sentido, la opinión o concepto que las personas tienen acerca de Jesús es que Jesús no es nada más, nada menos que un profeta más, como los profetas de la antigüedad, que ahora aparece en la historia del pueblo. Pero entonces, la opinión de las personas respecto a Jesús hoy en día sigue siendo la misma. Por ejemplo, vamos a encontrarnos a personas que creen o más bien ven a Jesús como un predicador, ¿sí? Un buen orador, un buen expositor, un maestro que usó las mejores técnicas didácticas al usar las parábolas, al contar historias. Como Jesús, entonces no hay otro, es un excelente maestro de ética, dicen otros. Otros consideran a Jesús, al igual como en ese mismo tiempo del siglo I, como un profeta, como una persona religiosa de alta principios morales y piadoso. Pero otros también van a decirnos que Jesús no es otra cosa que una leyenda que los apóstoles o la gente ignorante del siglo I se inventó para crear o armar todo un show o toda una historia de la salvación, del Dios encarnado, en fin, todo ese tipo de cosas. Pero entonces Jesús no es otra más que una leyenda, algo que los discípulos imaginaron o crearon en esa época. Ahora bien, si bien es cierto, y la arqueología lo prueba, que Jesús era un nombre común en la época del siglo I, solo el Jesús del Evangelio que predicamos, solo el Jesús del Evangelio es la única persona que encarna la plenitud del significado de su nombre. Y el significado del nombre de Jesús va mucho más allá de lo que nosotros podemos dimensionar, podemos comprender. Digo en su cabalidad lo que explica el nombre de Jesús. Y simplemente el nombre de Jesús significa Yahvé, es el nombre de Dios, salva o Yahvé de salvación. ¿Qué es lo que estamos queriendo decir con esto? Que aunque muchos otros llevaban, y en la actualidad encontramos a muchos hombres, en los hombres y muchas mujeres que llevan el nombre de Jesús, solo Jesús, el de la Biblia, el del Evangelio, no solamente Jesús es el que lleva la plenitud del significado del nombre, sino que también solo Jesús, la Biblia, es el portador de la salvación. Él no solo es el portador de la salvación, es también el autor y consumador de la salvación. Por eso entonces, Jesús no deja la plática ahí. Supongamos que quería satisfacer su curiosidad por darse cuenta qué es lo que las personas en realidad opinaban acerca de él. No es común en Jesús querer saber la opinión de los demás. Pero aquí va entonces la otra pregunta, que es sumamente importante. De ahí entonces la siguiente pregunta que Jesús plantea ahí, una pregunta vital y una pregunta que no puede ser esquivada. No podía ser esquivada por los discípulos, no ha sido esquivada por las personas alrededor a lo largo de la historia, mucho menos es una pregunta que hoy en día nosotros podemos esquivar. Vamos entonces al versículo 15, al versículo 16. Después que escuchan, dicen, Jesús se dirige específicamente a los discípulos, a los que están con él. Y Jesús les dice, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Entonces aquí tenemos la vivencia de esta historia, de esta conversación. Después que Jesús escucha lo que los discípulos habían escuchado
a lo largo del camino, a lo largo de su vida, o con las personas con quien ellos interactuaron, Jesús entonces le da al diálogo un giro inesperado. Y el giro inesperado viene cuando Jesús pasa de una pregunta general a una pregunta personal de colosal importancia. Para Jesús no es tanto importante y hasta cierto punto, por lo relevante, lo que la opinión pública decía acerca de él, sino más bien lo que la opinión personal de los discípulos decía acerca de él. Esta pregunta esperada va a demostrar entonces que la opinión popular, como dijimos antes, la opinión popular que expresa lo bien que las personas creían o pensaban acerca de Jesús, en realidad es una opinión impersonal, es una opinión frívola y también una opinión fallida. ¿Por qué? Porque lo que las personas dijeron, que los discípulos transmiten a Jesús acerca de lo que las personas dijeron, fue solamente una opinión general, no una convicción personal que transforma y renueva la vida de las personas. Aquí entonces Jesús pasa de la opinión pública a la opinión de aquellos que estaban con él, y no solamente estaban con él, sino que también eran discípulos de él, y no solamente, sino que también afirmaban conocer a Jesús de una manera personal. La respuesta a la pregunta de Jesús es crucial y también ineludible. En algún momento, todos nosotros, todas las personas, tenemos que ponernos de acuerdo con el Evangelio respecto a Jesús. Al final del día, cuando toda la historia de la humanidad cierre, cuando sea el día del ajuste de cuentas, en aquel día final, cuando cada uno de nosotros seamos llamados a rendir cuentas sobre nuestra vida, sobre lo que dijimos, dijimos y cerca de lo que pensamos, cuando estemos delante del trono de Dios rendiendo cuentas por cada una de nuestras acciones, todos vamos a tener que reconocer quién es Jesús, aunque para algunos obviamente va a ser demasiado tarde. Volviendo entonces a nuestra historia. Notar quizás en ese momento, después que lanza la pregunta, y ustedes dicen que soy yo, pudiéramos imaginar que inmediatamente al frente o levantó la mano y le dijo, yo tengo la respuesta, y dijo lo que dijo. Podemos intuir que hay un silencio, que a lo mejor hay un poco de tiempo de incomodidad, pero el silencio y la incomodidad se rompen cuando Pedro responde viendo directamente a Jesús. Ahora, mire entonces, atención a lo que Pedro dice acerca de Jesús. Es profundo, esto transforma nuestra vida, esto transforma absolutamente el curso de la eternidad. Cuidado entonces lo que Pedro le dice a Jesús. Comienza Pedro diciendo a Jesús, mire lo primero que Jesús le dice, tú eres Cristo, tú eres el Cristo. Pedro no titubea, Pedro no vacila, Pedro no se pone el dedo y mira hacia arriba como diciendo, a mí me da la impresión que tú, por lo que yo veo, por lo que yo escucho de tus enseñanzas, por la manera de tu vida, me da la impresión que a lo mejor, no, sin temor a equivocarse, Pedro dice afirmativamente, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo. Cristo, cuyo significado es el ungido de Dios, es el título que las Escrituras aplican a Jesús. Ahora bien, Jesús nunca les dijo a sus discípulos quién era. Por eso nos sorprende a todos acá oír a Pedro decir una cosa como esta. ¿Qué es lo que hay detrás de las palabras de Pedro? Detrás de las palabras de Pedro hay mucho más allá de una simple opinión. Pedro va mucho más allá de una creencia doctrinal, va mucho más allá de cualquier cosa. Detrás de las palabras de Pedro hay un reconocimiento seguro, una convicción segura de Jesús, pero no como de una gran figura, una persona admirable,
una persona como la opinión pública decía que era. Pedro reconoce a Jesús como aquel que podía cambiar su vida por toda la eternidad. Eso es lo que Pedro está diciendo acá. Pedro entonces no lo deja ahí. Pensemos por un momento, si Jesús simplemente está preguntando, ¿ustedes quiénes dicen que soy yo? Bueno, la respuesta simple, sencilla a la pregunta de Jesús es esta: tú eres el Cristo. Es como, por ejemplo, que nosotros preguntemos a alguien, ¿cuál es mi nombre? Más allá de decir, su nombre es Fernando Ocampo, ¿qué más puedo yo esperar que me digan? Está en lo correcto, ha respondido. Pero Pedro no se queda ahí. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y enseguida entonces agrega esa expresión, el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que hace Pedro? Pedro nos brinda una definición profunda, una definición atrevida y audaz sobre la identidad de Jesús. ¿Qué es lo que hace Pedro? Pedro ve en Jesús no solamente al Hijo del Hombre, a la persona, ¿sí? Al profeta, a lo que las personas de la época de Jesús tenían acerca del mismo Jesús. Ve en Jesús no al Hijo del Hombre, sino al Hijo de Dios. ¿Qué es lo que Pedro está queriendo decir? ¿Qué es lo que Pedro percibe en Jesús? ¿Qué es lo que Pedro ve en Jesús? ¿Qué es lo que Pedro discierne en Jesús? ¿Qué es lo que interpreta acerca de Jesús? Lo que Pedro está diciendo acerca de Jesús es que Jesús es aquel que en su persona es la revelación perfecta y la plenitud de la esencia divina. Y esto, mis hermanos, mis amigos, esto que Pedro dice, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, esa plenitud corporal de Dios que habita en la persona de Jesús, esa plenitud de la divinidad, de la esencia de la divinidad en Jesús que Él vino a mostrarnos, es la verdad que por siglos, por años ha inspirado a los creyentes, nosotros los creyentes, a adorar, a exaltar y a rendir nuestras vidas a Jesús como nuestro único y suficiente Señor y Salvador de nuestras vidas. Otra vez, la conversación o la respuesta de Pedro pudo haber parado ahí. Tú eres el Hijo de Dios. Pedro va un paso más, y este paso al que te pasa Pedro, no, en realidad nos sacude a todos nosotros. Y Pedro agrega al de Dios, al Hijo de Dios, agrega diciendo que es el Hijo no de cualquier Dios, no de cualquier deidad que en aquel momento se creía que existía, no una deidad griega, no una deidad romana. Específicamente Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Con esa expresión, Pedro da un paso más y hace un contraste entre la bajeza y la falsidad de los ídolos que no tienen vida. La Biblia lo dice, los ídolos nada son. Tienen ojos, no ven, tienen nariz, no huelen, tienen manos, no tocan, tienen pies, no caminan, tienen boca, no habla, tienen ojos, no ven, tienen oídos, no escuchan. Habla entonces Pedro, contrasta la bajeza, lo bajo y la falsedad de los ídolos que no tienen vida, pero eso es lo que las personas adoran, y lo contrasta con la realidad y la grandeza de un Dios vivo que se ha revelado en la persona de su Hijo, Jesucristo, y se ha revelado como la única fuente de la vida, del universo y de la vida eterna. La Biblia nos dice que todo está sustentado por la palabra, la palabra poderosa del Hijo. La Biblia nos dice que el Hijo es el heredero de todas las cosas. La Biblia afirma categóricamente que todo cuanto ha sido creado en el cielo, en la tierra, todo, sea dominio, sea principado, sean potestades, todo fue creado por medio de Él, Jesús, y para Él, Jesús. ¿A qué conclusión nos lleva entonces lo que Pedro está diciendo? ¿Qué conclusión nosotros podemos tener para este tiempo en nuestra vida? Si Jesús en este momento se pusiera al lado suyo, ahí donde está con su familia, en este momento, si Jesús
se pusiera al lado suyo y le preguntara directamente, viéndolo a los ojos, y Jesús le hiciera la pregunta, ¿quién dices tú que soy yo? ¿Qué le respondería? ¿Qué le respondería? La respuesta a la pregunta que Jesús hace no está en lo que yo sé, es decir, la información que yo tenga acerca de Jesús. No está en la información. No está tampoco en la opinión o la conjetura que las personas han llegado acerca de Jesús. Porque lo que sabemos, la informática, como la opinión, las conjeturas que las personas tienen, es errónea. Han fallado en ver verdaderamente y entender quién es Jesús, ¿no es cierto? ¿En dónde entonces está la respuesta a la pregunta que Jesús hace? La respuesta está en una relación personal que uno tenga con Jesús. Y si uno no tiene una relación personal real y viva con Jesús, entonces no puede saber quién es Jesús. No sé si entienden lo que le estoy diciendo. La pregunta no se halla en decir simplemente, yo creo en Jesús, ¿sí? No haya simplemente en saber que Jesús estuvo por acá y que Jesús murió en una cruz, en saber que Jesús resucitó. La respuesta que Jesús busca está en esa relación personal que uno tiene con Él. Y no es una relación pasajera, no es una relación momentánea, no es una relación esporádica, ni es una relación emocional que nosotros decimos tener porque nos encontramos en un momento de dificultad y ahora, bingo, ahora que tengo entonces una relación con Jesús. Estamos hablando de una relación personal, es decir, no es una relación que se hereda, no es porque mi papá tenía, entonces yo ahora la voy a tener, o mi abuelita, o mi bisabuela. Es una relación personal, es una relación de tú a tú. Segundo, es una relación real, basada en convicciones, basada en la verdad de Dios. Y tercero, es una relación viva, es decir, una relación que continúa con nosotros. Desde el momento que nos encontramos con Jesús, es una relación que va a continuar con nosotros toda la eternidad, por el resto de nuestra vida, por el resto de la eternidad. Y si la eternidad tiene fin, entonces hasta allá nos acompaña esa vivencia relacional que llegamos a tener con Jesús por medio de la fe. Fíjense entonces acá, Pedro buscó en su corazón, cuando Jesús planteó la pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pedro no se fue a una biblioteca, Pedro no corrió al templo, Pedro no buscó a los maestros de la escritura, de la ley de esa época. Pedro buscó en su corazón, buscó en lo más íntimo de su ser, buscó en la dimensión del espíritu la respuesta a una pregunta decisiva para su vida. ¿Y sabe qué? Bingo, la halló. Allí encontró la respuesta. Y Jesús lo reconoce. Mire lo que Jesús le dice entonces en los versículos 17. Jesús le dice, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso, lo que acabas de decir, no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. ¿Qué hay entonces de usted? En estos momentos, ¿en dónde usted está buscando respuestas satisfactorias? En cuanto a la vida, en cuanto a la eternidad, en cuanto al cielo, en cuanto a Jesús, en cuanto a la muerte. ¿En dónde está buscando usted la respuesta a la pregunta decisiva de su vida? ¿En dónde busca la respuesta? ¿En la religión? ¿En la filosofía? ¿En las suposiciones equivocadas de los demás? ¿O en Dios mismo? ¿En dónde estamos buscando la respuesta a la pregunta que Jesús plantea? Si usted quiere saber ¿por qué Jesús? Si usted quiere saber por qué Jesús, ¿sabe qué es lo mejor que usted puede hacer? Lo mejor que usted puede hacer es pregúnteselo a Dios. ¿Quién más puede tener la respuesta acerca de Jesús que Dios mismo? Pregúntele a Dios. Pregúntele a Dios que le diga quién es Jesús y va a encontrar respuesta. Va a encontrar la respuesta que busca. Entonces, aquí hay algunas cosas en las cuales quiero terminar en esta tarde, esta reflexión, este estudio. Algo que usted puede hacer. Si en realidad en su corazón
has sido inquietado para buscar las cosas espirituales, para buscar acerca de Dios, para buscar respuestas en momentos como este que estamos viviendo. ¿Qué podemos nosotros hacer? ¿Qué podemos nosotros hacer para verdaderamente tener un encuentro con el Señor? Que nuestra vida sea transformada completamente de principio a fin, para ser nuevas personas, para tener una perspectiva diferente de la vida, para tener paz, seguridad, tranquilidad en momentos en donde se nos está moviendo el piso. Aquí hay algunas cosas que podemos hacer. Primero, 3, sencillas, prácticas, que usted puede hacer ahora mismo. Pídale a Dios ahora mismo que sea Él quien le revele a Jesús, no aquí, no en la mente, sino acá en su corazón. Pídale a Dios que sea Él quien le revele a Jesús en su corazón. Una vez que Dios le haya revelado quién es Jesús en su corazón, entonces el siguiente paso no es quedarse con eso y decir, qué bueno, ahora yo sé quién es Jesús, qué bueno, me alegro mucho. El siguiente paso, y es el propósito por el cual Dios nos revela quién es Jesús, es que nosotros podamos ¿qué? Ir al otro paso. Decidir y creer por fe. Decidir, creer y confiar por fe en Jesús. ¿Sabe cuál es muchas veces nuestro problema? Nuestro problema es que muchas veces queremos analizar a Jesús como que lo pusiéramos en un CAT scan, en una máquina de rayos X, y examinar todo acerca de Jesús. Queremos encontrar respuestas a las cuales la Biblia muchas veces no tiene. Queremos saber, asegurarnos en realidad, no, que Jesús no nació el 24, sino el 25. ¿Qué importa cuándo Jesús nació? Eso no lo es lo importante. Por eso, al acercarnos a Jesús, no podemos dirigirnos a Él para analizarlo. Más bien tenemos que dirigirnos a Él buscándolo e invitándole también a nuestra vida. Eso nos pide una decisión a creer, una decisión a confiar, pero una decisión por fe. La Biblia lo dice, que por fe nosotros andamos, no por la vista. Y la Biblia lo dice, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción absoluta de lo que no vemos. Y es cierto, ¿quién de nosotros ha visto a Jesús así como quizás usted me está viendo? Ninguno de nosotros. Pero ¿qué nos lleva a proclamar a Jesús vivo, resucitado, exaltado? ¿Qué nos lleva a ver a Jesús en el esplendor de su gloria como un intercesor cuando oramos, como el consolador, como el que puede sostenernos y llevarnos hacia adelante en momentos como este? Es la fe, es la confianza que nosotros tenemos en el Señor. Entonces, primero, pídale a Dios que le revele a Jesús en su corazón. Segundo, decida creer y confiar por fe en Jesús. Por último, tercero, ponga su vida en las manos de Jesús. Ponga su vida en las manos de Jesús. ¿Para qué? Para que el Señor Jesús lo transforme. Pero para que lo transforme no por ningún otro medio a que no sea por medio de la senda de la obediencia a Él, únicamente a Él, por medio de la senda de la sumisión al Espíritu del Señor. Solo entonces, cuando Dios revela a Jesús en nuestro corazón, solo cuando usted y yo decidimos creer y confiar en Jesús por la fe, solo cuando nosotros decidimos poner nuestra vida en las manos de Jesús para que Jesús nos transforme, para que Jesús nos lleve por medio de la senda de la obediencia, para que entonces podamos someternos a la autoridad, a la guía del poder del Espíritu del Señor. Solo entonces nuestra vida cambia y va a cambiar por toda la eternidad. ¿Quién dice usted que es Jesús? ¿Quién dice usted que es Jesús? El Jesús del Evangelio no es el de las pinturas, con un físico exquisito, un pelo bien encrespado y unas largas pestañas y unos ojos almendrados. Ese no es el Jesús del Evangelio. No lo es. El Jesús del Evangelio es el Cristo, el ungido de Dios. El Jesús del Evangelio es el Hijo de Dios. El Jesús del Evangelio es el único y el verdadero Hijo del Dios viviente. El autor y el consumador de la salvación.
El Jesús del Evangelio es nuestra única salida. El Jesús del Evangelio es nuestra única esperanza. El Jesús del Evangelio es nuestro único camino, nuestra única alternativa para ir al Padre. Él es el camino, es la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por Él. ¿Qué tal si en esta tarde oramos y le pedimos al Señor que nos ayude? Yo no sé si usted tiene una relación con Jesús o no la tiene, pero eso es importante. Usted tiene que decidir tener una relación con el Señor por medio de la fe. Pero para nosotros que decimos tener una relación con el Señor, en realidad este es el Jesús en el cual nosotros hoy, alrededor del cual nosotros hoy nos reunimos para adorar, para buscar su voluntad, para obedecerle, para pedirle que nos perdone nuestros pecados, para pedirle que nos ayude en los momentos de dificultad. ¿Es este el Jesús? ¿En este Jesús que hemos creído? ¿Qué tal entonces si oramos en esta tarde? Usted puede entonces abrir su corazón al Padre en esta hora y decirle, Señor, por ejemplo, Señor, te necesito en mi vida. ¿Sí? Necesito que me ayude, necesito, Señor, que pongas orden en mi vida. No importa, pues a lo mejor usted tiene años de conocer al Señor, pero necesita poner su vida en orden. Y si necesita a Jesús en su vida, pídele a Jesús que venga y more en su corazón. Así que, ¿qué tal si oramos? Incline su rostro, incline su corazón y busque al Jesús del Evangelio, no al Jesús histórico, no al Jesús milagroso, no al Jesús temporal, a Jesús eterno que puede darle la vida, comenzando de aquí y por toda la eternidad, si tan solo usted decide confiar en Él. Señor, en esta tarde estamos muy agradecidos por todo lo que tú, Señor, has hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor. Ha sido una bendición grande poder llegar a conocerte, Padre. Cada uno de los que te hemos llegado a conocer, Señor, hemos tenido esa experiencia viva de transformación, esa experiencia, Señor, de gratitud por las muchas cosas que has hecho en nosotros, Padre. Ahora, Señor, nosotros creemos que sí, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y en base a eso, Señor, nosotros rendimos adoración en esta tarde, porque tú eres, Señor, el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida. Y ahora, Señor, yo quiero pedirte también por las personas que nos ven y todavía no tienen esa seguridad y luchan, Señor, con saber y entender definitivamente quién es Jesús. Yo te pido, Señor, por ella, te pido, Señor, que te reveles a ella, le reveles a Jesús, que les dé, Señor, la fe para creer y confiar. Y, Señor, te pido también que les pongas en ellos el deseo de poner sus vidas en las manos de Jesús para que tu Hijo, Señor, las transforme y para que, Señor, por medio de tu Espíritu, tú los, Señor, hagas nuevas personas. Gracias, Señor, te doy en esta tarde por todo lo que tú has hecho, Señor, y porque verdaderamente tú eres la razón por la cual nosotros vivimos, tú eres la razón de nuestro existir, tú eres, Señor, nuestro todo. Sin ti, Señor, no somos nada y no somos nadie. Por eso recibe, Señor, en esta tarde la honra y la gloria, porque solamente tú eres digno de ellas. En tu nombre, Señor Jesús, agradecemos estas cosas y te bendecimos. Y gracias nuevamente por cuidarnos. Amén y amén. ¿Qué tal entonces? Si estamos un rato más. Quiero invitarles a que entonemos este último canto que se titula La bendición. Piense en las palabras de este canto y dele gracias al Señor por todas y cada una de las bendiciones que el Señor le ha dado en sus vidas. Nuevamente, que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Cuídense, por favor, y con el favor del Señor nos vemos la próxima semana. Escuchemos entonces este canto mientras reflexionamos antes de terminar. Que tengan una buena semana. Que el Señor les bendiga. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado
Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén. 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 Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas y te llene, te rodee. Va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría, está contigo. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas y te llene, te rodee. Va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría, está contigo, está contigo, está contigo, Conmigo, con la diestra de tu mano me sostiene. en cada batalla tú peleas por mí, en cada batalla tú peleas por mí, en cada batalla tú
Hermanos, qué bendición. Esta tarde nos hemos podido reunir en su nombre para alabar al Señor, para estudiar su palabra. Gracias al Señor por esta oportunidad y por la manera como Él nos habla a cada uno de nosotros. Queremos también animarles para que el día martes ustedes se unan a nosotros al tiempo de oración por medio de Zoom. También nos pueden seguir por medio de Facebook, Instagram o YouTube. Y bueno, gracias al Señor por todo lo que Él nos permite. Esperamos volverles a ver por medio de live.ibbtel.com. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que tengan una linda tarde.